les pregunto, ¿ustedes creen que un Congreso en verdad ha hecho leyes para favorecer a los delincuentes y a los criminales? Eso sería una locura. Yo creo que esta es una narrativa de la izquierda. Son las leyes pro crimen que son el fruto del pacto mafioso. Entonces ir a presentar a la gente, a Fuerza Popular, a Renovación Popular y a otros partidos como una alianza pues, criminal que quería buscar que prosperara el crimen, que muera más gente. Eso es todo. Yo realmente estoy harta de este cuento de las leyes pro crimen. O sea, resulta que hasta Roberto Sánchez, que perteneció al Congreso pasado, todo el día gritan, ¿no? Tenemos que tirarnos abajo las leyes pro crimen. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un Congreso en verdad ha hecho leyes para favorecer a los delincuentes y a los criminales? Eso sería una locura. Yo creo que esta es una narrativa de la izquierda que ha calado y que de tanto repetir se ha quedado en el imaginario. Y entonces les pregunto varias cosas. O sea, ¿qué hacemos? ¿Desarmamos la fiscalía? El Congreso estaba al costado de los criminales. O sea, tenemos que revisarlo todo y volver a empezar. Porque claro, las leyes anteriores que según ellos las defienden han sido tan efectivas, tan maravillosas, tan poderosas, que en verdad no había ni un solo sicario ni un extorsionador. Ya pues, señores, ¿en verdad qué estamos jugando? O sea, por ejemplo, los cambios en las decisiones, no son decisiones, en la normativa sobre la colaboración eficaz, a mí sí me parece importante. Que te allanen y que tiene que estar tu abogado también me parece importante. ¿A ustedes no? O sea, me parece que de alguna manera se ha querido frenar el abuso judicial. Pero ya, yo me voy a quedar callada porque no soy abogada. Pero sí quiero preguntarle al doctor Abanto, a quien le doy la bienvenida. Doctor Abanto, ¿cómo está usted? Buenas noches. Milagro, buenas noches. Permítame darle la mano, doctor Abanto. Bueno. Yo quiero que usted con manzanitas, por favor, porque además usted es bien bravo. No, ¿cómo va a decir eso? Bueno, es bravo, pues, cuando quiere pisa demasiados callos. Yo quiero que nos explique bien qué es lo que ha pasado y por qué tenemos que hoy día todos decir de que el Congreso pasado fue casi un Congreso delincuencial, ¿no? Porque si la narrativa es leyes pro crimen, o sea que todo favorece al crimen organizado, entonces me gustaría que nos explique las normas que están siendo cuestionadas por el Ministerio Público. ¿Usted considera correcto llamarlas leyes pro crimen? No, además ya lo ha resuelto eso el fiscal de la Nación, ¿no? Diciendo que no hay leyes pro crimen, hay leyes que han moderado cosas. Era una guerra política, y la guerra política en las campañas electorales se pone más intensa, y entonces, ¿qué dicen? ¿Era una guerra política entre quiénes? Entre la izquierda caviar contra lo que ellos consideran que es la derecha, o todo lo que va más allá de ellos es enemigo de ellos y tiene que ser destruido. Y entonces tenían que presentar ¿qué? Son las leyes pro crimen que son el fruto del pacto mafioso. Entonces ir a presentar a la gente, a Fuerza Popular, a Renovación Popular y a otros partidos como una alianza pues, criminal que quería buscar que prosperara el crimen, que muera más gente. Eso es todo. Pero además se habla, perdón, porque ahí no queda todo, se habla de un copamiento del Ministerio Público, o sea, como ayer la propia señora ex fiscal de la Nación, la señora Espinosa, ha dicho que estamos en los 90, ¿no es cierto? Y en los 90, ¿qué pasaba durante el fujimontesinismo? Que había todo, que se tenía todo el control del aparato judicial. No sé, yo creo que al revés, ¿eh? Yo creo que sí estuvimos en los 90 hace poco tiempo. ¿En qué sentido? Porque había por ejemplo, a ver, acuérdese usted de Milagros, porque usted también fue periodista opositor en ese tiempo. Siempre como soy hay que ser opositora, siempre. Okay. Como dijo brillantemente el juez Hugo Black en el caso Papeles del Pentágono, el periodismo está para servir a los gobernados y no a los gobernados. Correcto. Entonces, entre 2017, 18 y 19, no hablemos del 20 porque vino la pandemia, mucha gente fue arrasada en sus derechos con un presidente que salía a reclamar por unos fiscales que no tenían nada que ver con él, porque ahora todo el mundo dice, ¿no? El respeto de la independencia y la autonomía del Ministerio Público, pero cuando alguien abandonó la juramentación de Bolsonaro para venir acá y pedir que regresaran a unos fiscales, nadie dijo nada sobre la independencia de todo. Bueno, y guillotinaron a Chávarri, ¿no? Así es, entonces usted recuerda estas cosas. Creo que ese fue el tiempo al que se refiere la señora Espinosa, que fue mi competidora en el Colegio de Abogados y ganó largamente, y yo fui a saludarla en el 24% del cómputo, por si acaso. Yo sé, pero a ver, de eso hablamos otro día, pero detengámonos en las leyes pro crimen. A ver, primero, por ejemplo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, las normas que se cambiaron favorecen a los miembros de una organización criminal. Se habla, por ejemplo, del allanamiento.
¿Cómo es posible que se tenga que tener necesariamente a un abogado en un allanamiento? Entonces, ¿dónde está el factor sorpresa? Porque hay demasiadas críticas sobre eso. Bueno, punto número 1, el allanamiento. Crítica errónea, porque la sorpresa es que llegue el fiscal acompañado de la policía y tome control del espacio. Sí. Que es diferente que comience a registrar sin presencia de su abogado. Y yo le pregunto a cualquier ciudadano, si hubiera un allanamiento en su casa, si entraran policías y fiscales, ¿usted quisiera tener un abogado que lo proteja? Obvio. ¿De que le siembren pruebas? ¿O de que todo está muy bien y se lleva correctamente? ¿O preferiría no tenerlo? La pregunta es esencial, nadie le pregunta a la gente. Estas personas que hablan de las leyes pro crimen lo presentan como acompañando la campaña que hizo el fiscal de la Nación, que estaba vigente en aquel tiempo, el señor Villena, que hizo que fiscales se pararan antes de un allanamiento a decir, estamos esperando a que llegue el abogado. En ese mismo tiempo, los fiscales que no se prestaron a la campaña propagandística llegaban con un abogado de oficio, con un defensor de oficio. Porque de ninguna manera esta normativa dice que no te puedo allanar si es que no hay abogado. No, sí. O sea, tú puedes tener control, como usted dice, territorial, pero la persona, el ciudadano, tiene todo el derecho de llamar a su abogado antes de que empiecen a procesar. A revisarle la casa, a revisar la ropa interior. Lo mínimo, ¿no? Claro. Eso es lo mínimo que se puede pedir. Pero no queda ahí. Quiero que recuerde estos milagros. Los que sí se portaban bien, que no eran los que seguían la campaña propagandística del señor Villena, iban con un defensor público. Sí. Y entonces la diligencia se iniciaba inmediatamente. Hace poco, por ejemplo, un año y pico, usted recordará lo de Ciro Castillo. Ciro es mi cliente. Pero llegaron a las 4 de la mañana. Y el fiscal, Will González, tuvo el tino de llevar a un defensor público. Ya, pero el factor sorpresa puede ser en la madrugada. No, ya. Pero tiene que haber un abogado, estoy de acuerdo. Ahora, pero la modificación de la definición de organización criminal, que eso es mucho más importante. Ya, a eso quiero llegar, porque esto del allanamiento también, bueno, nunca más va a pasar que con un toro, creo que es un toro, ¿no? Van a tumbarse la puerta de una residencia presidencial. Yo defendía a Dina Boluarte porque a mí me pareció un exceso absoluto lo que hicieron y fue para las cámaras, para el show de Corchado. Era para que un coronel aspirante, ya, comandante general de la policía llegara algún día. Correcto, y lo hizo y ya está. Y luego encima se burló con su torta de cumpleaños y bueno, ya lo siento, yo me enteré, nos enteramos y ya lo denuncié. Pero... Y el volumen de analfabetos en el Perú a veces da muchos votos preferenciales. Ya bueno, doctor Abanto. Pero organización criminal. La definición de organización criminal ha sido cambiada y los críticos dicen, a ver, ¿cuál es hoy la exigencia? Porque tienes que haber corroborado, o sea, por lo menos tener pruebas para meterte en el saco de organización criminal. Y lo que ellos dicen, no, un momentito, ¿cómo vamos a tener que, por qué vamos a tener que exigir esa corroboración? Porque eso te puede impedir, ¿no es cierto?, una buena investigación. Ya, entonces, por favor, explíquenos bien todo el tema de crimen organizado. Fíjese, la cosa es muy sencilla. Yo le pregunto a cualquier ciudadano peruano, entre el año 2016 y el 2024, y dígame usted también, Milagro, ¿el crimen organizado en el Perú decreció o creció? Creció. Pero la ley era perfecta, no había que cambiarla. Era maravillosa, vivíamos en un mundo espectacular donde no había crimen organizado. Eso es falso, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que ocurrió? Que este tipo penal sirvió para que Pedro Pablo Kuczynski, su chofer, su secretaria y su socio Sepúlveda fueran una organización criminal equivalente al cártel de Medellín, al cártel de Cali, al cártel de Sinaloa, al cártel de Golfo. Eso es absurdo. Bueno, la pero ley estaba mal hecha. Necesitabas 3. Mínimo 3, ojo. Bueno, y lo encontraron, al chofer, al pobre chofer que le desgraciaron la vida, a la secretaria. El señor Bernaola, la señora Kisic y el propio señor Sepúlveda fueron maltratados, sin contar al señor Kuczynski, que tiene sus propias responsabilidades porque fue socio de los que hicieron esa legislación. Él nunca se dio cuenta, como Humala, que ahora lo veo y dice, sí, porque Alan García no tiene nada que ver con eso. Él se entregó a unas personas que terminaron convirtiéndolo en un daño colateral. Así es sencillo. Bueno, pero Humala dice que Alan tiene la culpa de todo. Pero la verdad es que él tuvo unos socios que lo terminaron encartando. El punto es este. La lucha contra el crimen organizado desde el origen, desde 1970, cuando se hizo la ley RICO en los Estados Unidos, de ahí ha venido todo, de ahí hemos ido copiando. Era contra la Cosa Nostra, que tenía apuestas, loan sharking, que son los préstamos, lo que llamamos el gota a gota, la extorsión, el sicariato, etc. Esas son empresas criminales. Claro, no son empresas con sucursales, con letreros, como algunos dicen que tiene que tener. Eso no pedimos. Lo que decimos es que funcione como una empresa. Y entonces, esos son mercados ilegales. En el Perú tenemos
trata de personas, tráfico de armas, tala ilegal, minería ilegal que se confunde con informal, que es importante separarla, extorsión, sicariato, que han crecido porque la ley estaba mal. Cuando la ley se corrige y se enfoca en las economías ilegales, los verdaderos socios del crimen organizado salen y reclaman. Y asustan al Congreso con un paro y se cambia la ley y hoy solamente se pide beneficio económico. Yo insisto, tenemos que enfocarnos en las economías o mercados ilegales, porque si seguimos enfocándonos en tres que cometen un delito, puedo hacer que pase lo que ocurre todo el tiempo. Donde antes lo que se llamaba el concierto, es decir, nos ponemos de acuerdo para un delito circunstancial, para ganar 9 años de investigación, el fiscal lo convierte en organización criminal. Bueno, pero también usted es consciente de que hay organizaciones criminales en la política, ¿o no? No, yo no creo. ¿No cree? Yo creo que hay gente que constituye organizaciones criminales al interior de la política, que es distinto de que haya organizaciones criminales en la política. O sea, ¿usted cree que cuando se ha dicho que un expresidente era el capo de la mafia, más o menos ha sido un absoluto exceso y abuso del Ministerio Público? No, pero además cuando se ha dicho que todo el APRA, por ejemplo, o todo Solidaridad Nacional, o toda la Fuerza Popular de una organización criminal, sí, convertían en miembro de una organización criminal al militante de Corocochay o de Tayacaja o de Tayabamba. Entonces, eso está mal. ¿Qué es lo que ha dicho la ley? Los partidos no pueden ser, porque es imposible que todos sean parte de una organización criminal, sería un absurdo. Pero sí los que gobiernan el partido pueden formar una organización criminal y responden individualmente. Porque es lógico, o sea, ¿qué buscaban al final? En realidad contra el APRA y contra Fuerza Popular, un fiscal que pidiera la disolución del partido como una de las sanciones propias, inclusive previas, como una medida cautelar para disolver al partido. Oiga, por favor, eso es una locura. O sea, ¿cómo me van a decir que el militante de Morropón es parte de la organización criminal que forman algunos que pueden estar mal usando un partido? Entiendo. Esta es la primera parte de, bueno, si es que usted acepta, doctora Banto, por supuesto, con mucho respeto le pido discutir punto por punto, porque hay otro apartado que a mí sí me interesa resolverlo, que es el tema de la colaboración eficaz. Ah, no, es más largo. Y ese es muy largo. Pero porque yo creo que hemos tenido, no, yo no soy abogado. Quiero pedirle un favor, sí. Claro. No me traiga a mí solo. Haga que alguno tenga el valor de venir. No tiene. Carlos Rivera, por ejemplo, he tenido... Voy a llamar al doctor Carlos Rivera, o sea, invítela a Marisol Peresté. Marisol Peresté no quiere darnos entrevista. Bueno, pero invite usted públicamente. Ya, muy bien, invitamos públicamente a la doctora Marisol Perestello, que tanto habla de leyes pro crimen, para tener un apartado, un debate sobre... Invite a Carlos Basombrío, invite a Rubén Vargas, que vengan acá y debatamos a propósito de cómo ha crecido el crimen en el Perú. Ya, pero hay que entender bien lo que ha pasado con la colaboración eficaz. Eso es más grave. Me parece gravísimo. Eso y creo que se han cometido varios excesos y se ha puesto contra las cuerdas a mucha gente que al final ha terminado, bueno, siendo liberada o su caso archivado, y uno se pregunta, ¿y qué hicieron? Bueno, doctora Banto, muchas gracias. Entonces le tomo la palabra. Claro. Usted sí debate con quien sea. Yo no tengo problema. Ya, muy bien.